alcalde, concejala, Radio Nacional de España, miembros de otras comunidades autónomas que hoy estáis aquí en este encuentro nacional de fiestas tradicionales con fuego. Encantado por estar aquí, en primer lugar, con mi amigo Fermín, gran alcalde, que va a seguir siendo alcalde. Dos, por estar en La Vera, en una fiesta que tiene los escobazos. Para un verato como yo, que soy de Torremenga, y mi abuela de Garganta la Olla, imaginaos lo que significan los escobazos. Fiestas que tienen que ver con el fuego, con la purificación, con este evento que nos da identidad y nos da tradición y nos da también pues todo un proyecto con nuestros antepasados. Quiero dar la bienvenida a Extremadura a personas que estáis de Soria, de Valladolid, de Málaga, de Ávila, de Lugo, de Valladolid, de Huelva, de varias comunidades autónomas de España, celebrando este cuarto encuentro nacional de fiestas tradicionales con fuego. Este es un tiempo de valientes. Este es un tiempo de identidad. Este encuentro tiene mucho valor y no tiene precio. Porque es el encuentro de la identidad, el encuentro del orgullo, el encuentro de la gente que quiere sumar y de que quiere encontrarse para celebrar precisamente esta fiesta de interés turístico tradicionales con el fuego. La sociedad nos inunda con el ruido, pero son estos encuentros, Fermín, concejala, los que nos conectan con nuestra identidad. Estáis, perdonad que os diga, en el mejor sitio que se puede uno imaginar. Aquí a las faldas de Gredos, a las faldas de Tormantos, junto al monasterio de Yuste, donde se va a entregar el galardón Carlos V al secretario general de Naciones Unidas. Sois los pueblos, como Jarandilla, sois también Soria, sois San Pedro de Manrique, Nava del Rey, sois San Esteban del Valle, sois Mayorga, sois Zalamea la Real, sois Castelo de Taboada. Son los pueblos pequeños. Y ahora que tanto se habla de la España despoblada, yo quiero decir que las fiestas de interés turístico ponen el centro en los territorios, el centro en las personas. Hemos crecido y queremos seguir creciendo de forma sostenida hasta las 70 fiestas de interés turístico. Por lo tanto, la fiesta ¿es la solución al desarrollo rural? No, es un instrumento más, es un galardón más. Los escobazos merecen ser, Fermín, fiesta de interés turístico nacional. Y yo, para alentar al Ayuntamiento y a todos vosotros, pido un aplauso para trabajar fuerte y bien porque sea fiesta de interés turístico nacional. Y vamos a estar a vuestro lado en la fiesta y vamos a estar a vuestro lado en el plan de sostenibilidad turística de La Vera y el Valle, que no recuerdo ahora mismo, son 3,5 millones de euros, lo que tenemos aprobado. Es un cambio de mentalidad, de cómo cooperamos, de cómo trabajamos conjuntamente las empresas, las administraciones públicas, los grupos de acción local, en este posicionamiento del destino de La Vera como destino imperial o del conjunto de las fiestas tradicionales con fuego en España. Por lo tanto, termino diciendo, tendréis el apoyo de la Junta de Extremadura, un cambio, que apostemos por la tradición, que apostemos por precisamente posicionar nuestros pueblos en esa visibilidad del turismo rural, de la lucha contra la despoblación.
Adelante, juntos somos más fuertes, y llegamos más lejos. Adelante con las fiestas tradicionales del fuego.